Abogada, buenas tardes. Hola, Siri, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, maestra, tengo un problema. Dígame. Es que no pude mandar mis tareas porque me quedé sin computadora. Entonces, no sé si las pueda mandar este fin de semana. ¿Cuáles tareas, La Siri? desde introducción, porque me robaron la computadora y se fueron todos mis Ujú. trabajos. Entonces voy a ver si los puedo recuperar en mi nube. Ok, pues vamos a tener que platicarlo, obviamente, para ver la penalización. Recordemos que tenemos como días marcados. En el caso de la primerita, o sea, en el caso de introducción ya no es válida y en el caso de las últimas ya pasó un periodo de entrega. De hecho, el periodo de entrega es esta semana, o sea, Sí, hoy. Entonces, en este caso no hay ningún problema. Recuerda que tenemos 3 días para entregarla, ya después sí de 3 días con una penalización del ok. 80, o sea, de Igual 20%. quería, Ya si no, ya si se excede, bueno, ya Igual quería platicamos. hablar con usted sobre mi tema del trabajo porque no encuentro mucha información. Porque ¿Cuál mi es tu tema? tema es la reducción de tiempos la reducción de tiempos procesales en el trámite de incidentes en lo familiar, del cumplimiento de resolutivos en la materia familiar. Mm, sí, vas a encontrar, obviamente, sí vas a encontrar mucha información, pero con lo relativo a términos, con lo relativo a, aparte de términos, obviamente de tiempos, de incidentes, resoluciones incidentales, sí vas a encontrar material, Siri. De hecho, hace rato creo que estuviste presente, ¿no? En la charla de la Sí, Suprema. Y bueno, hay que checar, igual en una de esas, en el material que van a enviar, ven que es toda una gama de información referente a la materia ujú, familiar. Probablemente y ahí podamos rescatar algo, Siri, pero si no, si lo vas a cambiar, bueno, ya sería que lo cambiaras, pero de ya. O sea, de hecho, ese era el comentario que les hacía a todos la clase pasada, que trataran que fuera ya, porque ahorita, por ejemplo, vamos a platicar de marco teórico y básicamente ahí sí, para que vean, tiene que venir toda su información bibliográfica. Entonces, si no, sí te va a costar mucho sí, trabajo. es lo que tengo que ver ahorita. Bueno, es que he buscado, pero Sí, exacto es lo que me dice. O sea, solo encuentro incidentes o encuentro resoluciones claro. o así como muy básico. Claro, sí, Atsiri, podría ser eso. Obviamente, si lo vas a cambiar, que fuera, haz de cuenta, ahorita. O sea, que todo lo que ya fueras a presentar, por ejemplo, las tareas que tienes ahorita desfasadas, digamos, que obviamente ya empieza con la parte un poquito amplia, lo cambiaras desde ahí, Atsiri. Porque si no lo cambias desde ahí, ya lo quieres cambiar en marco teórico, te va a costar muchísimo trabajo. Ok, sí, está bien. Sí, de todos modos, igual déjame checar, igual preguntarle a la maestra Leti si le envían, que nos haga el favor, obviamente, de transmitirlo, ya yo te lo transmito a ti y ya tú visualizarás si algo te sirve y si no, bueno, pues ya tendrías que cambiar. Ok, sí, sí, sí. Yo, Sí, yo este perfecto. fin entonces. Claro, sí, 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 obviamente para que lo puedan checar y lo puedan revisar. De hecho, ahorita que platiquemos de marco teórico, sí van a ver como ya no tenemos como mucho margen de cambio. Entonces, si lo vas a hacer, que seas de cuenta ahorita. Sí, vale, ¿Sí? gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Verdaderamente tienen tareas, obviamente por entregar, bueno, más bien ya venció la fecha para el día, tenían fecha del día de hoy, si mal no recuerdo. Hacerles el comentario, la siguiente semana es nuestra semana de evaluaciones, ¿sí? Obviamente sus evaluaciones inician, ahorita les voy a decir, inician el día 17, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente como nosotros solamente tenemos una sesión por semana, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro examen forzosamente tendría que ser en esa semana, ya no nos da como margen o como tiempo para que pueda ser después. Ahorita les voy a decir exactamente el día en lo que siguen llegando sus demás compañeros. Efectivamente, su fecha de examen sería el día 19, viernes 19 de marzo. La mecánica es exactamente la misma. Obviamente tienen la primera hora, pues obviamente sería para la cuestión de su presentación de examen y la segunda para hacer la entrega, como lo hicimos en la primera evaluación.
De ahí tenemos todavía una semana después, tenemos la parte del día 26, la clase del día 26, y después se van de vacaciones, bueno, se van de vacaciones de Semana Santa y obviamente no tendríamos la sesión del día 2 y ya nos veríamos hasta la sesión del día 9. Se los comento por qué. Porque precisamente vamos a tener casi, ¿qué les digo?, 3 semanas para poder armar nuestro marco teórico. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero para que lo puedan revisar. De hecho, aquí hubo un error. Bueno, de hecho voy a checar porque probablemente lo podamos desfasar con la semana que nos vamos de vacaciones. Tienen la semana 9 vacía porque se me fue. Yo pensé que era la semana que, en este caso, la que vamos a cursar, pero no, técnicamente la semana 9 era la que le correspondía segunda evaluación. Aún así, la segunda evaluación ya la encuentran en su semana número 10. Obviamente se apertura pues hasta el día 19, para que obviamente lo tengan presente. ¿Desde dónde va a venir? Pues obviamente desde donde nos quedamos en primer bloque, cortamos en primer bloque en epígrafe, si mal no recuerdo. Entonces empezaríamos a partir de dedicatoria hasta donde lleguemos. Ya estoy checando, ya lo cargué, obviamente haciendo la cuestión de que terminaríamos hasta marco teórico. Obviamente vamos a avanzar más, pero pues eso ya lo pasaríamos al tercer y último parcial para que no tengamos como confusiones y como desfasos. ¿Sale? Obviamente la plataforma ya saben desde dónde se empieza a contabilizar sus trabajos, ahí sí, hasta donde obviamente concluyamos, que también va a asemejarse a la parte de marco teórico y probablemente lleguemos hasta conclusión, ¿sí? Bueno, les voy a proyectar y bueno, vamos a seguir platicando de dónde nos quedamos la vez pasada. Espérenme tantito. Ay, Dios, ¿dónde está? Ok. Me dicen si ya les aparece, por favor. Es que miren, siguen entrando, Dios. Espérenme. Ok, ahí ya les aparece, creo que la presentación. Ok, la clase... Sí, ¿verdad? Ya se ve, perfecto. Ok, la clase pasada hablamos del planteamiento del problema, hablamos de la justificación, hablamos de los objetivos, obviamente el objetivo general y los objetivos específicos. Esto también claramente forma parte de su examen. Posteriormente a los objetivos nos quedamos en la formulación de hipótesis y hasta ahí culminamos la sesión pasada. Ahorita vamos a hablar acerca de algo que se llama muestreo. Ustedes no van a realizar el muestreo por dos cuestiones importantes. Una por la cuestión de pandemia y otra por la cuestión de seguridad y obviamente no tenemos el control para poderlo sacar. Y aparte porque no todos vamos a una etapa de investigación que tenga que ser comprobable o palpable a través de una experiencia científica. Sin en cambio, pues es importante que veamos que dentro de una metodología de investigación para poder llegar a resultados concretos, pues se necesita un muestreo. El muestreo básicamente se considera como una herramienta que le da el carácter de validez a nuestra investigación. Es un mecanismo a través del cual todos ustedes como investigadores pueden seleccionar unidades representativas. ¿Para qué? Pues obviamente para poder obtener resultados que de alguna manera nos puedan brindar la información necesaria acerca del tipo de población que vamos a investigar. Esto pues obviamente dependerá del tipo de investigación que tengamos. Nuestro muestreo o el que ustedes podrían utilizar y que probablemente ya les aparezca sería el muestreo basado en estadística. ¿Sí? Obviamente en estadística que ya está completamente registrado, comprobado y nada más. Tenemos diferentes tipos de clasificaciones o tipos propiamente de los muestreos, como lo pueden ver en su pantalla. Tenemos muestreos que son simples. Los muestreos simples nosotros los conocemos de manera más común como estas muestras al azar, ¿sí? Tenemos muestreos estratificados, tenemos por cuotas, tenemos intencionados y tenemos mixtos. Ahorita vamos a comentar en qué consiste cada uno de ellos. En el caso del muestreo simple o el que les dije que es al azar, es uno de los elementos o de los muestreos más comunes cuando nosotros queremos encontrar una muestra representativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona de la población
puede ser elegido, al igual que cualquier otro miembro de la población. Un ejemplo, ahorita si queremos ver las tentativas de preferencia, obviamente electoral, que tanto la ciudadanía apoya a uno o a otro partido, a uno o a otro candidato, ¿qué es lo que se hace? Se hace un muestreo aleatorio, que quiere decir que se manda a encuestadores y que obviamente hagan sondeos o hagan preguntas, pero lo hacen al azar, a cualquier tipo de población, sin importar que la edad, sin importar la escolaridad, sin importar la profesión. Ese es el muestreo al azar o simple. Tenemos el siguiente, que es el muestreo por cuotas. En el caso del muestreo por cuotas, en este caso no. En este caso sí hay una división de la población. ¿Qué quiere decir? Que nuestra población se va dividiendo en diferentes categorías, ¿sí? Y vamos definiendo una cuota para las diferentes categorías que existen, ¿sí? Para que este muestreo por cuotas nos pueda dar resultado, pues claramente debe de haber diversas categorías. Esto depende de quién, depende de los investigadores. Ejemplo, si yo quiero hablar, no sé, de una percepción del impacto del COVID-19 en nuestro país, puede ser un muestreo por cuotas, cómo lo perciben los menores de edad, cómo lo perciben los adultos, cómo lo perciben las personas de la tercera y cuarta edad, por ejemplo. Esas serían mis cuotas o serían mis categorías. ¿Qué quiere decir? Que estoy dividiendo a mi población representativa por edad. Ese es el muestreo por cuotas. Tenemos otro que es el muestreo sesgado o también se conoce como muestreo intencionado. En este propiamente se verifican o el investigador lo que hace es seleccionar elementos muy específicos, o sea, características muy específicas o representativas en la población que él va a realizar su propio muestreo. Vamos a pensar, si estamos hablando de una situación de pobreza, ¿no? A mí me interesa saber la percepción, por ejemplo, de las personas que sufren pobreza en la Sierra Madre Oriental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya estoy buscando características específicas, obviamente desde la parte del territorio, la parte probablemente de la edad, del lugar, y demás. Entonces, obviamente los intencionados ya buscan características muy específicas, claramente de la población a la cual le pretende hacer el muestreo. Es más, en el muestreo intencionado podemos encontrar también a aquellos profesionistas del área. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hablar acerca de una situación de corrupción, pues ¿cuál podría ser mi muestreo intencionado? Pues obviamente un profesionista en el área. ¿Qué quiere decir? Entrevistar a un funcionario público o un muestreo a los funcionarios públicos que se encargan de la impartición de justicia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya ellos tienen el conocimiento y la expertise, así como el manejo del fenómeno que yo estoy estudiando. Por eso el sesgado pues ya tiene como más, digamos que grados de especificación en lo que pretendemos mostrar en nuestro muestreo. ¿Cuáles son los más sencillos? Pues claramente los más sencillos que tenemos, por obviamente el tema que maneja, pues serían los primeros, que son al azar, porque no tenemos que estar buscando características específicas. Sin embargo, pues obviamente por la gran cantidad de población, pues nos deja un margen o nos deja un rubro como muy amplio, por decirlo de alguna manera. Ahora, vamos a pasar ya después de la parte del muestreo que ustedes no van a hacer. Aquí quiero decir algo, no importa si ustedes deciden hacer el muestreo, no pasa absolutamente nada, esto también lo quiero aclarar. No quiere decir que por el hecho de no requerírselos sea obligatorio que no lo vayan a hacer. No, solamente que no es obligatorio. Si ustedes quieren tener alguna estadística o algún muestreo que les puedan proporcionar, no hay absolutamente ningún problema. Posteriormente tenemos ya el diseño de la investigación. Ya vamos a darle el cuerpo y la gama de toda nuestra bibliografía a lo que es nuestro trabajo de investigación o nuestra tesis en defecto.
Claramente tenemos que seguir diferentes pasos para poderle dar estructura, porque yo puedo tener 50 referencias bibliográficas, puedo tener 50 libros, 30 revistas, 20 artículos, pero de todo eso no me va a servir todo. La realidad es que tengo que aprender a seleccionar. Bueno, pues precisamente en ese diseño de la investigación vamos a tener o vamos a encontrar lo que es el marco teórico, ¿sí? Obviamente sabemos que tenemos en toda ciencia, no necesariamente ciencias exactas, también ciencias humanas, tenemos dos elementos que componen a la ciencia. Por un lado tenemos la teoría y obviamente en segundo lugar pues tenemos lo que es el método de trabajo, lo que es la práctica, ¿sí? Ahora, para que nosotros podamos pasar a la práctica, pues claramente necesitamos conocimientos previos, es decir, pues todas aquellas informaciones, todas aquellas teorías que de alguna manera nos puedan explicar de una manera más específica nuestro fenómeno de estudio. Precisamente es ahí donde encontramos al marco teórico. Es muy importante. Muchas personas, y yo lo he escuchado, sobre todo desconozco específicamente en relaciones internacionales, pero por lo menos en derecho lo he escuchado muchas veces, donde dicen, bueno, es que lo que yo veo en la escuela no me sirve de absolutamente nada, o sea, yo necesito práctica. No, no es cierto. No podemos irnos a la práctica si no tenemos una teoría bien fundamentada. ¿Por qué? Pues porque claramente si yo no tengo la idea de qué es una demanda, por poner un ejemplo, no tengo idea de sus elementos, no tengo idea de cómo redactarla, pues por supuesto y ténganlo por seguro que cuando se vayan a la práctica no van a poderlo hacer. Entonces, por eso el marco teórico es muy importante en toda la metodología de la investigación. De hecho, el marco teórico es una herramienta o es un instrumento que de alguna manera nos ayuda a poder tener claros y organizados todos aquellos elementos que ya reunimos en donde podemos describir toda la problemática, ¿sí? Tenemos múltiples cosas que podemos hacer con el marco teórico. Nos sirve para muchísimas cosas. Pero antes de eso, pues tenemos que dejarlo claro, tenemos que dejarlo bien cimentado, pues obviamente para poderlo comprender. A ver, déjenme ver. Creo que acá ya les aparece la otra. Ahí está. En el caso del marco teórico, para empezar, cabe mencionar que no siempre lo van a encontrar igual. Lo pueden encontrar como marco teórico, lo pueden encontrar como marco conceptual, lo pueden encontrar como marco referencial. La realidad es que lo pueden encontrar con diversos nombres, dependiendo el autor. Y básicamente, pues tiene un propósito de que nuestra investigación sea no solamente coordinada, sino que tenga una relativa coherencia para abordar nuestro problema, porque si no, pues no va a tener, pero ni nos va a dar la pauta para poderla leer como tal. Se trata de integrar en el marco teórico, se trata de integrar nuestro problema, o sea, el problema del objeto de estudio, dentro de un ámbito donde como tal ya pueda cobrar sentido todas estas ideas. Claramente, pues tenemos que incorporar los conocimientos que ya se encuentran establecidos, o sea, los conocimientos previos, y claramente, pues poderlos ordenar a modo de que resulten útiles para poder demostrar lo que nosotros queremos. Eso como objetivo, propiamente como finalidad, busca que se pueda situar a nuestro problema de investigación dentro de conocimientos y que estos conocimientos no solamente se queden como letra muerta o se queden estancados en algún lugar, sino que de alguna manera pueda darnos como este punto de orientación a la búsqueda, ¿no? Cuando busquemos información o cuando busquemos conceptualizar algún tipo de problemática. Ahora, en este caso tenemos etapas. Para que ustedes puedan elaborar de manera correcta su marco teórico, necesitan seguir propiamente dos etapas importantes. La primera es la revisión de la literatura. Van a tener que hacer revisión de la literatura existente, por eso hace rato el comentario que le hacía a su compañera Tsiri. En dado caso que ya nos hayamos percatado que no hay mucha información, que la información es confusa, que la información no es
completa, pues obviamente tenemos que modificar. ¿Por qué? Porque si no, cuando hagamos esta primera etapa del marco teórico, pues ahí nos vamos a quedar atorados. Entonces, la primera etapa consiste en la revisión de la literatura que ya se encuentra existente, o sea, consultar toda la bibliografía que les pueda servir para complementar su estudio. De esa revisión de literatura claramente tienen que extraer, no solamente recopilarla de ya tengo 50 libros, no, debo de extraer la información que me sirva a mí, la información que sea más relevante, la información que sea necesaria para poder abordar propiamente el problema. Ahora, cuando se hace o cuando se adopta una teoría, ¿no? O una perspectiva que podamos apreciar, podemos encontrarnos diferentes cosas o diferentes panoramas, ¿sí? El primero que tenemos, que es uno de los comunes, sobre todo porque ya tenemos un mundo lleno de información y múltiples medios, es que encontremos teoría que ya esté completamente desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que ya encontremos teoría que ya hasta tiene evidencia de práctica, o sea, ya se comprobó, ya se probó, ya se experimentó y ya se encuentra probada. Y como tal, pues ahí encontramos enfocado nuestro problema de investigación. En este caso, pues obviamente la mejor estrategia que podríamos utilizar, pues es utilizar esa teoría para poder estructurar mi marco teórico, porque ya me está dando toda la luz y toda la claridad. Pero no es el único panorama, tenemos otros. Tenemos otro panorama en el cual hay no solamente una, sino que hay muchas teorías. A ver, déjenme, espérenme tantito. Ok, Tere. Hay varias teorías que obviamente aplican a nuestro problema de investigación, que quiere decir que no solamente tenemos una, sino que tenemos varias. En ese caso, pues obviamente nuestro panorama, pues es un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tendríamos el poder o tendríamos la libertad de elegir. O sea, yo puedo elegir una de las 50 teorías que se encuentran. Y como esa, pues obviamente la ocupo como una base, como una estructura de base para poder construir mi marco teórico. O es más, si nos queremos ver un poco más vastos en esta parte y más analíticos, pues podemos tomar partes de algunas o parte de todas las teorías que podamos encontrar. Claramente, para que podamos tomar partes de cada una, pues obviamente las tenemos que adaptar, tienen que estar completamente relacionadas con nuestro problema de estudio, porque si no, lo único que voy a ocasionar pues es generar una confusión entre mis lectores. Es más, hasta nosotros mismos como investigadores que no sabemos ni de qué caramba estamos hablando. Tenemos un tercer panorama y obviamente va muy enfocado, y vuelvo a comentarlo porque su compañera lo expuso así. Probablemente esto fue lo que le pasó a su compañera, que encuentra, cuando hizo la revisión de la literatura existente, encontró solamente trozos o piezas de teoría, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues no hay mucho apoyo de carácter práctico que podamos encontrar, más bien está como limitado y obviamente pues muy variado, ¿no? Dependiendo al problema de la investigación que tengamos. En ese caso, podríamos decirlo, como no es nuestro primer proyecto, pues obviamente puedes cambiar, pero tampoco es necesario. Si en algún momento se quiere utilizar y se quiere hacer, en este caso ya no solamente abordo una teoría o puedo abordar otras, no, en este caso lo que se tendría que hacer sería construir una perspectiva teórica. ¿Qué quiere decir? Estructurar yo mismo como investigador mi propia teoría, basado en las piezas o basado en los trozos de información o de teoría que yo pueda obtener, ¿sí? Y el último, que también va muy relacionado con la tercera posición o con el tercer panorama, y es precisamente cuando no encontramos teorías, o sea, no encontramos una base específica, más bien lo que encontramos es una especie como de guías, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que como tal hay solamente campos de estudio, pero que solamente nos generan ideas vagas. Sí están relacionadas con nuestro problema de investigación, pero las ideas son vagas, las ideas son muy esporádicas y no funcionan como teoría, solamente funcionan como guía. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso, el investigador tendrá que seguir su búsqueda, o sea, su búsqueda de información o de literatura, que aunque no se refiera de manera directa al problema específico, lo pueda ayudar a tener un punto de orientación a través del cual pues pueda irse a través de diferentes vertientes. Y esos son los panoramas que principalmente encontramos cuando hacemos la revisión de nuestra literatura existente, ¿sí? Bueno, ahora, en esta parte les voy a enseñar de qué se pueden ustedes hacer a llegar para poder hacer su propio marco teórico. Actualmente yo les había comentado, afortunadamente ya no estamos tan limitados. ¿Qué quiere decir? Que ya encontramos una gran gama de información. En este proceso de revisión, que es el que ustedes van a hacer para presentar su marco teórico, en este proceso de revisión documental tenemos muchas herramientas a través de las cuales podemos extraer información. Claramente hay que tener algo presente. Tiene que ser información necesaria, información completamente coherente con nuestro objeto de investigación, pero algo muy importante, tiene que ser información veraz, de fuentes confiables, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si no, obviamente podemos caer en falacias y podemos lograr que nuestra investigación se invalide. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información, obviamente, que pretendamos utilizar. Ahora, en este caso de la investigación específicamente documental, tenemos diferentes espacios que son especiales o que están especializados en precisamente buscar nuestras fuentes de información y que son precisamente las que se encuentran acá, ¿sí? A ver quién me aparece acá. Ángeles, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿Me puede leer lo que tiene en su lado izquierdo de la pantalla, por favor? sí, entre los cuales se pueden mencionar bibliotecas, hemerotecas, archivos, filmotecas, fonotecas, mapotecas, pinacotecas, gliptotecas, museos, centros de cómputo. Perfecto, gracias Ángeles. Sí, verdaderamente cuando pensamos en información documental, lo primero que se nos viene a la cabeza pues son libros, ¿no? La realidad es que no necesariamente son libros y no necesariamente son en papel. Afortunada o desafortunadamente, la mayoría de información a través de la cual nos rodeamos pues es ya información digitalizada. Entre ellos, bueno, las bibliotecas podemos encontrar gran número de libros, que son las que ustedes pueden utilizar, obviamente libros que tengan a la mano, libros prestados, libros de bibliotecas, libros digitales, etcétera, etcétera. Las hemerotecas, recordemos que son aquellas que se encargan de contener información o más bien prestar información contenida en revistas. Esas son las hemerotecas. Si tengo vamos a pensar, alguna entrevista, si tengo algún documento periodístico, probablemente, bueno, pues ahí estarían las hemerotecas. Los archivos, pues obviamente cuando queremos consultar documentos generalmente históricos o reportes generalmente históricos. Las filmotecas contienen claramente las películas. Las fonotecas, bueno, son aquellas que contienen obviamente toda esta parte de audios, de grabaciones, pero obviamente que se nos presentan a través de audio o a través del oído. Los mapotecas, bueno, como su nombre lo dice, pues obviamente nos ayudan a toda esta estructura territorial. ¿Qué quiere decir? Pues una ubicación territorial, mapas. Por otro lado, tenemos las pinacotecas. Las pinacotecas tienen que ver con la parte de las pinturas, ¿no? Obviamente para nosotros probablemente nos puedan o no nos puedan servir dependiendo del tema. Pero obviamente los trabajos de investigación y las tesis no solamente se hacen ni en ciencias exactas ni en humanidades, ¿no? Si yo estudio
pinturas, si yo estudio arte, si yo estudio este tipo de cosas, muy probablemente me puedan servir las pinacotecas, donde se hace toda esta exposición o toda esta archivo, conservación de pinturas o de obras de esta naturaleza. Posteriormente tenemos la siguiente fuente informativa, que son las gliptotecas. En el caso de las gliptotecas va muy relacionada con la anterior, sobre todo con la cuestión artística, porque tiene que ver con las esculturas, o sea, resguardo de esculturas, análisis de esculturas, conservación de esculturas. Los museos, bueno, sabemos que tenemos una enorme variabilidad de estudios a través de resguardo que tienen propiamente los museos, de muchísimas cosas. Y hay información que propiamente nos puede servir de ese lugar. Y lo último, pues los centros de cómputo. En los centros de cómputo, pues claramente puedo encontrar toda esta información de carácter digital, dependiendo el área, y dependiendo la fuente y dependiendo todo lo demás. Ahora, las fuentes de información a las cuales podemos recurrir, pues son todos aquellos objetos que tenemos como investigadores para poder realizar nuestro trabajo. Esto se los digo para que no se limiten, ¿sí? O sea, no digan, nada más voy a buscar en mi página de internet y con eso ya tengo mi marco teórico. No, porque por eso son investigadores, porque tienen que indagar y tienen que investigar utilizando todas las herramientas que puedan tener a la mano. Y que claramente pues les puedan servir de alguna manera de soporte. Pueden encontrar hasta grabados, manuscritos, impresos, cualquier tipo de información bibliográfica como lo son los libros, pero no solamente eso, los folletos, las obras periodísticas, los propios periódicos, las memorias, la hemerografía, los almanaques, todas estas nos pueden claramente servir para esto. Bueno, en el caso de la información audiográfica también nos puede ser muy útil. Es todas aquellas que encontramos en cintas, obviamente información grabada. Es más, hasta en programas de radio hay programaciones que son icónicas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que precisamente nos transmite de información internacional que probablemente no las podamos percibir mediante otros medios. Las informaciones de películas, los programas de televisión, DVD, toda aquella que se pueda digitalizar de videocassettes, por ejemplo, todo aquello iconográfico en donde podemos encontrar, ya lo vimos, mapas, culturas, cualquier cosa que nos deje un vestigio, porque todas estas fuentes de información tienen la característica de que precisamente se atestigua la huella del hombre en el mundo a través de millones de cosas que hemos experimentado, pues a través de la historia. Tengan por seguro que en este caso el coronavirus quedará como un pasaje histórico por muchísimos años y obviamente quedará como un suceso de carácter mundial e internacional increíblemente grabado, y no solamente lo tendremos a través de publicaciones de Facebook, claro que no, por supuesto que lo vamos a tener en diarios, en periódicos, entre algunas otras fuentes de información. Entonces, cualquiera que a ustedes les sirva, cualquiera que ustedes puedan utilizar, no hay absolutamente ningún problema. Ahora, pues ya la que tenemos de mayor utilización, pues es toda esta información electrónica. Toda aquella que pueden sacar a través de memorias, de internet, que se pueden transmitir hasta a través de correo electrónico, etcétera. Bueno, al final, pues esta nos da una gama de posibilidades en todas y cada una de las fuentes de información que puede utilizar el investigador. Todas ellas constituyen fuente de información. Ahorita, bueno, obviamente cuando empiecen a realizar su marco teórico, no va a haber mucho problema en hacer la recopilación. Ya posteriormente, bueno, vamos a saber cómo se tiene que ir citando en diferentes tipos de modelos, en diferentes tipos de ediciones. Obviamente no se cita igual una revista que un libro con un autor que con dos autores. Bueno, esto ya lo saben porque yo sé que ya vieron citación, pero bueno, pues ya decidiremos más adelante cómo hacerlo. La tesis como tal tiene forzosamente modelo APA, entonces para que lo remembren un poquito.
En el caso de los registros documentales, bueno, pues ya vimos que tenemos una gran cantidad de todas las fuentes de información. Obviamente, para que nosotros podamos, porque yo sé que de momento viene el trauma y lo he vivido de manera personal, viene el trauma porque nos dedicamos a buscar y buscar y buscar y buscar y buscar información. Y cuando ya tenemos toda la información, no sabemos ni de dónde era, ni por qué agarré este libro, ni por qué tomé esta revista, ni para qué guardé esta página de internet. Precisamente cuando tenemos esa problemática es que precisamente tenemos que generar registros documentales y esto sí lo van a hacer para que pongan atención. En el caso de los registros documentales, bueno, es cuando ya tenemos muchísima información, muchísimas fuentes y muchas de las veces pues nuestra memoria nos falla, como es normal y es parte de la situación humana. Entonces, como no puedo recordar siempre qué necesito de cada cosa, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente voy a utilizar instrumentos de registro para la investigación documental, ¿sí? Estos instrumentos son la manera ideal para que nosotros como investigadores podamos registrar nuestra información, o sea, la información que obtuvimos de nuestras fuentes. Y también nos ayuda muchísimo para que cuando en algún momento necesitemos consultarla, porque en algún momento vamos a tener que consultarla, no tengamos que andar viendo ni qué ni cómo, porque nos llega a pasar. Resulta que del libro de 200 páginas yo solamente iba a ocupar 2, pero ya no me acuerdo ni cuál era la página ni cuál era la idea. Pues precisamente estos instrumentos de registro nos ayuda a poder localizar de una manera más rápida y de una manera más sencilla lo que yo como investigador pues voy requiriendo para hacer un reporte de investigación. Obviamente la primera que tenemos por excelencia, y ustedes yo creo que ya desde la primaria se la saben y la manejan, pues obviamente son las fichas bibliográficas, ¿sí? En el caso de las fichas bibliográficas, si remembramos o si recordamos un poquito, solamente es cuando nosotros anotamos, obviamente, los elementos esenciales de una fuente, generalmente de los libros. En donde nosotros ponemos el autor, obviamente cuando ponemos la información del autor, pues su nombre completo, empezamos por los apellidos. También ponemos los títulos y los subtítulos, obviamente, de mi obra. El pie de imprenta, donde ponemos a qué casa editorial pertenece la obra, en qué lugar se dio la impresión, en qué año se editó y la totalidad de páginas. Esa ficha bibliográfica pues nos ayuda muchas veces si de 10 libros y ya no sé cuál voy a ocupar, yo no tengo que hojearlo. Con mi pura ficha bibliográfica pues yo lo puedo volver a localizar sin mayor dificultad. Y tenemos las siguientes. Las siguientes son las fichas de investigación. Las fichas de investigación generalmente ustedes las han escuchado, probablemente las han manejado como fichas de trabajo. Pregunto, Caleb, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, abogada, la Sí, escucho. Caleb, ¿recordarás un poquito de tu primario, de tu secundaria y te acordarás que era una ficha de trabajo? Pues así, ahora sí que recordando conforme nos lo enseñaban, muchas veces, pues ¿cómo se puede decir? Eran esas fichas rectangulares, obviamente, lógica, en donde realizábamos como un breve resumen. Bueno, así es como nos los decían en aquellos tiempos. Un breve resumen del trabajo que se estaba investigando. Pero obviamente aquí, conforme usted lo tiene en su presentación, sí es muy, muy diferente. Claro. No, la realidad es que la esencia tiene toda la razón su compañero Caleb. La esencia era esa, o sea, que teníamos que poner como una especie de resumen. Obviamente acá no decimos un resumen porque pues obviamente nuestra información ya es mucho más vasta.
Pero la realidad es que verdaderamente una ficha de investigación es donde hacemos una anotación precisamente de notas básicas, o sea, la idea central, ¿no? Que posteriormente podemos jalar al propio marco de referencia, obviamente las referencias o la bibliografía que posteriormente vamos a hacer. Por default, porque esa era la parte, las fichas ya las vendían, ya las venden hechas. Ustedes van a la papelería y piden fichas, no la pidan como fichas de investigación porque no se las van a dar, pero las piden como fichas de trabajo y les van a dar un pedazo como de cartulina precisamente de estas medidas, de 12.5 por 21 centímetros. Y en esas, pues obviamente ese instrumento nos ayuda también como guía para poder realizar la investigación. No solamente para sacar ideas base o para sacar ideas céntricas, sino que también ayuda para guiarnos. De hecho, yo les doy el consejo de que estas fichas de trabajo sirven mucho hasta para exposiciones, no para leerlas propiamente, pero sí para repasar, en donde vamos poniendo ideas centrales que posteriormente podamos ir, digamos que remembrando, pero a través de una base. Para eso sirven las fichas de investigación. Acá les hago el comentario. No van a ser fichas bibliográficas porque estas no las van a hacer. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a ver bibliografía y posteriormente vamos a ver citación. Entonces ahí vamos a anotar todo este rollo del autor, del título, páginas y todo lo demás. Entonces ahorita no me es muy necesario. Lo que sí van a hacer son sus fichas de investigación. No hay un número específico, las que ustedes consideren necesarias, de las fuentes que ustedes consideren necesarias. Yo sé, me va a decir, bueno, pero ¿cómo? O sea, lo voy a hacer en Word y voy... No, muy probablemente como se les haga más sencillo. Si ustedes consideran que en Word van a ser 2 fichas por hoja, no hay ningún problema. Si se les hace más sencillo comprar las fichas en una papelería y llenarlas y tomarles una fotografía y cargar la fotografía, no tengo ningún problema. Solamente que pues quede la evidencia de que están realizando sus fichas de investigación. Es más, les voy a ser también muy honesta, las fichas de investigación probablemente hasta les ayude cuando tengan que hacer su presentación visual para podernos exponer su tema, porque ya no tienen que volver otra vez a la parte de sus libros, revistas y todo lo demás, sino probablemente ya solamente se haga la visualización de las fichas y con eso, como ya van a tener su marco teórico completamente limitado, pues ya solamente lo trasladen en este caso a la presentación visual. Ahora, tenemos diferentes fichas, esto también cabe mencionar. No les voy a pedir una en específico. Ustedes, de acuerdo a las necesidades de su tema, podrán decir cuáles son las que se les hacen más viables de poder realizar. Tenemos 5 tipos de ficha de investigación. Su compañero hace rato nos comentaba de una, que por supuesto que era la que más manejábamos en secundaria. Yo creo que sería como la cuestión ideal que manejábamos este tipo de fichas, ¿no? Que eran las de resumen. En el caso de las de resumen, ahí podemos poner en diferentes herramientas y esto es muy importante. A ver, déjenme ver, no sé quién está entrando y saliendo, Dios. Ah, no. Ah, sí. Rosario y Fernando. Ay, creo que ya había entrado. Bueno, en el caso de la de resumen, no necesariamente necesita ser en prosa. Eso también quiero aclarárselos. Si ustedes quieren hacer una ficha de investigación, o sea, una ficha de trabajo de resumen, la pueden hacer de corrido, o sea, en prosa, en donde expongan la idea central, pero también lo pueden hacer a través de un cuadro sinóptico o lo pueden hacer hasta a través de un cuadro comparativo. Esto ya dependerá de las necesidades que ustedes presentan, ¿sí? Ahora tenemos una segunda que es precisamente la ficha de investigación textual. Así como su nombre lo dice, la ficha de investigación textual es aquella en la cual se va a transcribir completamente, tal cual, coma por coma y punto por punto, lo que dice el autor, ¿sí? Esto generalmente se usa para frases, para conceptos, para definiciones, ¿sí? Tenemos un tercer grupo de fichas de investigación que precisamente son las fichas de paráfrasis.
Las fichas de paráfrasis, obviamente, es explicar la idea del autor en mis propias palabras, ¿sí? Las de paráfrasis son muy útiles porque hasta nos ayudan un poquito a trabajar el parafraseo para cuando tenga que hacerlo en mi marco teórico, porque obviamente en mi marco teórico tenemos dos partes importantes. Si voy a transcribir lo que dice el autor, tengo que citarlo, y si no, pues lo ideal que es, pues parafrasear. Hacer o interpretar en mis propias palabras la idea del autor, pues así se hacen las fichas de investigación de paráfrasis. Tenemos una cuarta que es precisamente la ficha de investigación mixta. En la ficha de investigación mixta es donde puedo tener un pedacito de lo que dijo el autor, un pedacito de lo que entendí y un pedacito de resumen. Esa es la mixta, la que combina los elementos de todas las demás fichas de investigación. ¿Completamente válido? Pues claro que es completamente válido. Esto dependerá, pues, si ustedes así lo consideran útil o lo consideran necesario. Y tenemos las últimas fichas. Las últimas fichas son las fichas de investigación de análisis o, en su defecto, las fichas de investigación de opinión. Como su nombre lo dice, ¿qué es? Pues obviamente someter la información que me dé el autor a una cuestión analítica propia. Yo reflexiono, yo razono, yo opino, yo analizo, yo pongo desde mi punto de vista, obviamente, a la conclusión que puedo llegar de lo que me dice el autor. Y también es completamente válido. En el caso de las fichas de investigación de análisis u opinión, pues nos pueden ser más útiles cuando estamos hablando de que queremos llegar a una conclusión, o cuando voy a cerrar mi trabajo, pues obviamente nos sirven más. Pero pues si así consideran ustedes que en su marco teórico encuentran algo que les hace poner un análisis propio, una opinión propia, no hay absolutamente ningún problema. Bueno. Entonces, pues esta va a ser su primera actividad. No la van a hacer ahorita porque claramente para eso sí necesitan tener todas sus fuentes de investigación para que puedan sacar su instrumento de registro. Solo recuerden que el instrumento de registro van a ser fichas de investigación, o sea, conocidas por todos nosotros como fichas de trabajo. No hay número, no hay número. Si ustedes consultan 10 libros, pues van a tener 10 fichas, y si son 3, si son 5, si son 7, esto ya dependerá obviamente de la forma que ustedes lo quieren realizar. Ya les di las dos opciones de cómo las pueden hacer: a través de una evidencia fotográfica, en donde las hagan obviamente en fichas de papelería, o en su defecto, si quieren adaptar su Word, hacerlo como una ficha, pues tampoco hay ningún problema. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda de marco teórico? ¿Qué fuentes tienen para obtener marco teórico y los instrumentos de registro? ¿No? No, profe. Perfecto, ok. Bueno, ya saben que si tienen duda o algo, pues paramos de alguna manera. Ahora, ¿cómo se hacen o cómo se entregan propiamente las fichas? Pues las fichas tienen que estar ordenadas, tienen que llevar un orden, porque si no caeríamos exactamente en el mismo caos. ¿Cómo se ordenan? Bueno, se ordenan a través de orden alfabético. Y dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene que estar en orden alfabético? Pues claramente el apellido del autor. Obviamente el apellido del autor pues tiene que estar ordenado de alguna manera. Por ejemplo, si yo tengo a la autora Atsiri Cintora, a la autora Ángeles Díaz, a la autora Belén Álvarez, pues ¿quién iría primero? Pues primero iría Belén, posteriormente iría Atsiri, posteriormente iría Ángeles. Así tienen que ir ordenadas sus fichas. Ahora, se ordenan de acuerdo al apellido del autor, pero también se ordenan de acuerdo al tipo de fuente consultada. Primero se ordenan los libros, posteriormente se ordenan los diccionarios, las revistas, los periódicos, los instrumentos digitales, y así nos vamos con todos los demás. ¿Para qué? Pues porque obviamente yo puedo ir, imagínense que si yo tengo un total de 50 fichas, pues me va a salir exactamente igual a tener toda la bibliografía. Sin embargo, si yo los tengo porque dije, ok, ¿qué fue lo primero que consulté? Bueno, pues fueron libros. Entonces, en este caso, los libros, y por apellido, la localización va a ser muchísimo más rápida.
Y la realidad, pues obviamente también nos ayuda a que podamos darnos cuenta que no existe ninguna falta, o sea, que no hay ninguna ficha que esté faltando como tal. Y también nos ayuda pues a poder ir transcribiendo los datos de la ficha a la hoja en blanco si en algún momento requiero alguno de esos datos. Claramente el encabezado de la página debe ser la bibliografía y posteriormente pues se encargan de la lista de las fuentes bibliográficas. ¿Qué quiere decir? Que este orden de fichas también nos va a ayudar precisamente a la parte bibliográfica, porque como ahí voy a tener el nombre del autor, como ahí voy a tener de lo que me habla, pues me puede ser un auxiliar o me puede ser un punto de partida para poderle dar forma, hasta en apellidos, pues obviamente a mi bibliografía, ¿sí? Bueno. Hasta casi no tenemos ninguna duda en cuanto a estos 3 indispensables temas que hemos platicado del marco, de las fuentes y de los instrumentos. Les voy a pasar, bueno, no les voy a pasar, les voy a proyectar unas cosas para que les puedan servir de apoyo, de auxilio. Espérenme tantito. Aquí está. Estos son cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta cuando nos pongamos a hacer nuestro marco teórico, que esa va a ser su segunda actividad, digámoslo así, de su plataforma. Van a hacer su marco teórico. No les voy a poner una cantidad de hojas, no les voy a decir, a ver, su marco teórico necesita tener 100 páginas. No se los voy a poner así. Estoy tratando de dejarlo a su criterio y sobre todo sobreentendiendo que no creo que su primer trabajo de esta naturaleza técnicamente debe ser su segundo, porque en metodología, pues obviamente tuvieron que presentar la base. Pero, bueno, vamos a dejarlo aperturado como tal, pero mínimamente su marco teórico sí debe de contener 30 páginas, mínimo, para obviamente iniciar posteriormente conforme su avance y conforme su investigación que puedan seguir realizando con el transcurso del tiempo, claramente pues se tiene que ampliar. De hecho, más adelante vamos a hablar del contenido. Pero por lo menos ahorita como ejercicio tienen que tener 30 páginas y obviamente estas páginas pues no solamente es de copiar y pegar, ya vieron todas las fuentes que deben de obviamente de consultar, sus fichas y demás. Ahora, el marco teórico como tal nos ayuda a que podamos ya pulir o a que podamos afinar propiamente lo que es nuestro planteamiento del problema. Ya ustedes ya tienen un planteamiento del problema, pues nos va a ayudar a pulirlo. También nos ayuda a que precisamente nos va a dar una guía para poder saber cómo realizar nuestra investigación. Además, pues nos va a poder orientar a saber lo que queremos, porque muchas de las veces cuando partimos en el tema no tenemos mucha idea acerca del objeto de estudio. Pues precisamente ya con digamos que con un grosor de marco teórico, ya vamos sabiendo como por qué rubro, por qué ruta vamos. También nos ayuda a evitar que se cometan errores pasados o situaciones omitidas, vamos a decirlo así. Además, nos ayuda a que nuestro horizonte sea mucho más amplio. El horizonte claramente del estudio, por supuesto. Porque ustedes ahorita tienen una noción, probablemente han consultado algunas fuentes, pero cuando ustedes se metan de lleno a buscar su marco teórico, se van a comenzar a volver pues con más expertise dentro del tema y eso va a ampliar el horizonte del estudio. También nos va a ayudar a que nos centremos en nuestro planteamiento del problema, que dimos desde un principio, que ustedes se acordarán. Y con ello, pues que no andemos desviándonos o que no andemos como saltando de tema en tema, sino con este marco teórico ya nos centramos completamente en él. También nos ayuda, recuerden que ustedes ya hicieron la justificación. No he hecho la revisión honestamente en la cuestión de sus tareas, lo voy a hacer con toda la calma del mundo, pero pues ya entregaron una justificación, ¿sí? Pues precisamente esta justificación, pues obviamente se va a ver reforzada con el marco teórico, con toda la información que yo localice de mi tema.
Ahorita ven que siempre iniciamos con el ejercicio de que presenten, obviamente, el trabajo pulido en sus casas de lo que hemos trabajado. Ahorita no lo hice de esa manera porque obviamente dije, nos vamos 2 semanas prácticamente, o sea, nos vamos una semana en cuestión de su examen y otra semana más de vacaciones, entonces eso nos reduce un poquito la cuestión temporal. Posteriormente también el marco teórico nos lleva a que podamos establecer afirmaciones, o sea que con toda seguridad y con todo conocimiento de causa podamos afirmar, y es más, no solamente afirmar, que podamos someter nuestra hipótesis a prueba. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya no solamente es una idea, la hipótesis también ya la realizaron. No solamente es una idea, no solamente es un creo, un me imagino, un puede ser. No, con mi marco teórico ya puedo llegar al punto de afirmar mi hipótesis. Siguiente, pues obviamente que nos ayuda a poder explorar diferentes líneas o diferentes áreas de investigación. ¿Por qué líneas o por qué áreas? Porque resulta que como pudieron visualizar cuando platicamos el viernes pasado que hablábamos de sus temas de investigación, se pudieron dar cuenta que muchos de los temas, en este caso de relaciones internacionales, iban vinculados con la parte de derecho. Y un área que nos pueda parecer ajena o que nos pueda parecer como extremista de lado a lado, nos puede llevar a vincularnos con otras áreas del conocimiento o con otras líneas de investigación. Y a través de eso lo hemos visto infinidad de veces, que hay investigadores de diferentes áreas de conocimiento que coadyuvan, investigan juntos y obviamente lanzan proyectos no necesariamente de una área de expertise, sino obviamente de una área o de una línea compartida con conocimientos. Entonces esto pues también nos abre el panorama. Y también nos ayuda a darnos una referencia para que podamos interpretar resultados. Claro, y ustedes lo van a ver cuando empiecen con su elaboración del marco. Con el paso de la investigación en estas 3 semanas que van a tener para entregar esa actividad, van a poderse dar cuenta. Ya más o menos vamos viendo qué dice un autor, qué dice otro, qué dice la mayoría, qué dicen las leyes, qué dice el país, qué dice, y nos va dando por lo menos una referencia para los resultados que vamos a obtener y que claramente pues podemos, digamos que interpretar o adoptar de alguna manera. Aquí tenemos una y les voy a pedir si tienen la manera, obviamente, de allegarse a la información, tómenle una foto, porque yo sé que no les va a dar tiempo a anotar todo, pero es como una guía, vamos a decirlo así, para que puedan elaborar su marco teórico, ¿sí? Obviamente partimos desde una situación de teorías, ya lo vimos, yo tengo teorías y tengo información de diferentes autores. Ya vimos que va a haber algunas que nos den teorías desarrolladas, algunas solamente nos va a dar guía, algunas nos va a dar pluralidad de teorías y demás. Ahora, lo primero para poder tener nuestra investigación de marco teórico, pues obviamente tenemos que buscar fuentes, ¿sí? Obviamente lo más ideal que pueden hacer ustedes para localizar fuentes, claro que sí, es un buscador de internet. Yo puedo buscar cualquier tema y me va a botar una infinidad de información. Eso no quiere decir que toda esa información va a ser mi marco, pero sí nos va a ayudar a que con esas palabras clave podamos reducir nuestro campo de búsqueda, porque eso ya nos dará la idea de qué autores hablan de eso, de qué tipo de obras, de qué tipo de, en qué tiempos, en qué lugares, y esto ya nos va dando un poquito de guía, ¿sí? Con esta parte, ¿qué es lo que pretendemos? Pues lo que pretendemos como tal es que podamos visualizar todos aquellos documentos del carácter que sea. Es más, ahí me va a decir si hay revistas que hablen del tema, si hay periódicos, si hay entrevistas, si hay videos o cualquier otra mecánica de búsqueda, ¿sí? Las funciones, bueno, las funciones ya las platicamos hace rato un momento, entonces creo que no hay ningún problema ahí. Y se puede hacer, la elaboración del marco se puede generar a través de métodos. Esto ya depende de su estrategia.
Lo pueden hacer a través de un mapeo de temas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hablar de la, no sé, de la delincuencia, pues obviamente puedo buscar, mi mapeo de temas podría ser delincuencia en México, tipos de delitos, definición de delitos, comisión de delitos en nuestro país. Vaya, yo puedo ir poniendo los temas acerca de los cuales voy a dirigir mi búsqueda y armar mi marco teórico. Cuando hablamos del mapeo de temas, no necesariamente son temas como tal. Pueden ser subtemas o es más, puede haber autores. Ustedes perfectamente, si no ya lo saben, lo van a poder visualizar y van a ver autores reiterativos, que son los que más han aportado al tema, que son los más antiguos, que son los más radicales, no sé. Y conforme a eso, ustedes pueden hacer un mapeo de los mismos. O en su defecto, también si se quieren aventurar más para poder generar el marco teórico, lo pueden hacer a través de la elaboración de un índice tanto general como un índice específico. ¿Qué quiere decir? Pues yo voy armando mi índice y sobre ese índice que ya estructuré voy buscando información en diferentes fuentes. ¿Se puede? Claro que también se puede. Es parte de un método, es parte de una estrategia. Pero pues claramente eso ya dependerá completamente de ustedes. Ahora, en el caso de las etapas son muy importantes y son como este caminito que tenemos o que tienen en este caso ustedes que seguir para poder realizarlo pues de una manera correcta. Lo primero, pues claramente tienen que detectar, ¿no? Detectar qué literatura van a encontrar. Y para que no anden divagando, váyanse y recuerden su planteamiento del problema. Vuélvanlo a leer y con eso van a decir, ok, eso es lo que dice mi planteamiento del problema, pues voy a dirigirme a buscar ese tipo de literatura. Posteriormente, pues tienen que ya analizar, ya tienen que darle lectura a esa literatura, le tienen que dar lectura, la tienen que revisar, la van a analizar para saber que sí, para saber que no, y claramente van a tener que seleccionar, este sí me sirve, este no me sirve, etcétera. Posteriormente van a tener que evaluar, porque claramente cuando vean sus fuentes bibliográficas, se van a dar muchas de las veces cuenta el panorama que propiamente les arroja la revisión. ¿Qué quiere decir? Que pues va a haber panorama confuso, va a haber panorama muy fácil, va a haber panorama que contrarree todo lo que yo pensaba del tema. Bueno, pues ustedes tendrán que hacer la evaluación como mejor quieran. Posteriormente ya van a hacer, ya van a organizar y ya van a estructurar la literatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Obviamente a través de las herramientas como lo pueden ser los instrumentos de registro, que hace un rato yo les comenté. Posteriormente, bueno, ya van a ver la estructura. Ya cuando hagan su estructura de, bueno, yo creo que primero va a ir este tema, posteriormente este subtema, ahí sí ya pasan a elaborar su índice del marco teórico. El índice va a ser bien importante. Y recuerden, el índice va de lo general a lo particular, ¿sí? Va de los temas no necesariamente más importantes, pero sí de generalidades a particulares. Posteriormente ya se dan a redactar el marco teórico con todas sus fuentes, su parafraseo, sus opiniones y demás. Y al final no solamente se queden con eso, tienen que hacer una revisión. Ya que ustedes digan, yo ya tengo todas mis páginas, yo ya tengo todo mi marco teórico, hasta aquí terminé, bueno, pues hay que darle una revisión, una última revisión en la que vean si hay una hilación, si es coherente, si le entienden, porque también eso es una de las partes. Imagínense, si yo como investigador no le entiendo, pues ¿qué me espero obviamente de las demás personas? Ahora, el marco teórico también tiene formas o también tiene estructuras, ¿no? Que era lo que platicábamos hace un rato. La estructura puede ser basada, ya lo platicamos, en una teoría, puede ser en diferentes teorías, pero también puede ir de lo general a lo particular, o sea, de lo que ya se encuentra establecido a lo que se está explorando. También puede tener un orden cronológico, ¿qué quiere decir? Pues de tiempos o de fechas. Es más, también puede ser a través de una
división de territorios, vamos acercándonos de carácter geográfico. Si yo veo que precisamente mi tema es una cuestión internacional o que la naturaleza de mi tema es internacional porque el problema o el objeto de estudio es de la India, pero sin en cambio es un objeto que yo estoy analizando en México, puedo ir desde la India y puedo ir avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegue a México. ¿Se puede? También se puede, no hay ningún problema. Bueno, ahora, estos ya son consejos prácticos, obviamente para la cuestión de su marco teórico, porque obviamente es lo más pesado y va a ser lo más complejo en cuestión de información. Me refiero al tamaño, ¿no? Bueno, y a la elaboración también, porque la realidad es que sí es un poquito complicado, no a llegarnos de información, sino poder llegar a la parte de la selección de lo que realmente es importante de toda esa información. Entonces yo creo que estos recursos les van a ser útiles para marco teórico y para obviamente cuando finalicemos la cuestión de información. Van a tener muchos, y yo lo sé, van a tener muchos, van a tener proyecto de investigación 1, proyecto de investigación 2, proyecto de investigación semiterminado, casi acabado, ya está a punto de acabar, finalizado, proyecto de investigación finalizado 1. Yo sé que van a tener muchos archivos porque es parte de la investigación y eso habla muy bien de que estamos haciendo mucha investigación. Y tenemos precisamente diferentes almacenamientos. Hace rato su compañera nos expresó obviamente la problemática desgraciadamente que tuvo en una situación de robo y obviamente dice, bueno, voy a recuperarlo, a ver si hay alguna manera y si no, pues desgraciadamente voy a tener que volverlo a elaborar y eso es un problemón porque al final de cuentas nos mete en serios aprietos, tanto de tiempo como de ganas. Esa es la completa verdad. Pues tenemos 5 recursos interesantes que nos ayudan a almacenar nuestra información, obviamente almacenamiento en nube. Tenemos la primera que es un recurso que se llama Ubic. Una de las cosas buenas de Ubic es que nos acepta cualquier tipo de archivo. Puede ser PDF, puede ser zip, ahorita que está más como la carga de archivos, doc, y la realidad es que no tiene un límite de tamaño, que es una de las problemáticas que luego tenemos. Proporciona, obviamente tiene versiones pagadas y versiones gratuitas. En el caso de la versión gratuita nos proporciona almacenamiento de 25 gigas y les puede servir obviamente para almacenar y pues proteger su información. Tenemos la siguiente, que es Dropbox. Este también es un servicio en línea que pertenece a la gama de recursos de almacenamiento y también de recursos de uso de archivos, obviamente compartido de archivos. También tiene versión pagada y también tiene versión gratuita. La gratuita es la que generalmente se da para personas físicas, o sea, para particulares, y es hasta por 2 gigas. Y obviamente también ayuda porque tiene sincronización de nuestros archivos con dispositivos que son diferentes. El Drive, pues obviamente es el que más utilizamos o al que más tenemos acceso. Recordemos que en este pues tenemos una versión gratuita, hasta de 15 gigas y claramente si queremos ampliarlo pues lo podemos pagar sin ningún problema. Ventajas de Drive pues es que nos ayuda o nos da propiamente la facultad de poder editar en línea y eso pues es una muy buena opción. Obviamente el problema de Drive es que como en Drive es el más manejable, pues nuestros correos electrónicos, nuestras descargas de archivos pesados y demás, pues todo eso nos va jalando memoria. Y a la larga, pues obviamente ya es cuando se nos empieza a complicar y hay de dos, o eliminamos archivos o realmente compramos o pagamos por la ampliación de esta cantidad. En el caso de iCloud, bueno, es de igual de almacenamiento virtual, el único detalle pues es que solo trabaja para una telefonía específica y bueno, un servicio específico y esta nos maneja hasta por 5 gigas de capacidad. Y en el caso de Mega, aquí dan como periodos, vamos a decirlo así, de almacenamiento. Periodos me refiero al inicio y después, ¿no? En el caso del almacenamiento que es inversión pagada, o sea, que es gratuito, de principio dan 50 gigas. O sea, nos damos cuenta, obviamente acá tenemos una buena posibilidad y claramente también ayuda
porque también da la facultad de poder hacer compartimiento del contenido y no solamente de un archivo, sino de toda una carpeta. Y obviamente esto pues es bueno porque pues ayuda no solamente a ir compartiendo por diferentes elementos de descarte, sino que se comparte de manera general toda la carpeta. Y eso pues obviamente ayuda. Eso por parte de los recursos de almacenamiento, si a alguno les llega a servir, si a alguno les lo pueden utilizar, pues la verdad es que son recursos útiles y obviamente pues nos ayudan a tener protegida nuestra información. Y también tenemos otra de las partes importantes. Hay millones de páginas o de sitios para poder descargar documentos. Estas páginas que ustedes tienen a la vista no son digamos que para descargar literalmente archivos, sino que son para descargar los libros, o sea, los libros completos, ¿sí? Aquí en específico, bueno, posteriormente les voy a hacer la búsqueda, en el caso de relaciones internacionales, en el caso de estas son páginas legales, pero pues obviamente sobreentendiendo los temas que ustedes me han hecho el favor de comunicarme, muchos de ellos están relacionados con derecho. Entonces digo, pues si en alguno de estos pueden encontrar información de su tema, pues estaría muy bien. Tenemos en el caso de la primera, que es Archive. En este caso tenemos 9,000 libros aproximadamente para descargar. Obviamente recordemos que ya tenemos la ventajota de que ya tiene toda la situación de derechos de autor, entonces ya no tenemos como tanta situación de saber si la información que yo estoy descargando es legal o no. Esa es una de las ventajas. Y bueno, la cantidad de libros que se tienen. Tenemos la segunda que tenemos es Free Editorial. En este caso también no hay un límite de descargas. Yo puedo descargar el libro que quiera, las veces que quiera y cuantos libros yo quiera. La realidad es que no hay un límite y otra de las ventajas, pues claramente es la cuestión de la gratuidad. ¿Qué quiere decir? Que pues no se paga. Posteriormente tenemos la Biblioteca Virtual Universal, donde podemos encontrar libros de carácter internacional y claramente otra de las ventajas que se encuentran en PDF, o sea, ya no tenemos que hacer ninguna descarga de algún otro aditamento para poderles dar lectura. La siguiente, también muy conocida por mucha gente, es Gutenberg. En el caso de Gutenberg surge verdaderamente como un proyecto internacional y es una gama impresionante de libros que pueden encontrar ahí. Obviamente, en este caso específico, bueno, de materia legal, y son aproximadamente 57,000 libros. Claramente, pues están editando constantemente. De ahí tenemos Libroteca. Libroteca también es una de las más grandes, con más de 54,000 libros. También ventajas, son gratis y también tienen la facilidad de poderlos encontrar en PDF. De ahí tenemos Bubok. Ahí en Bubok ya son más especializados en diferentes áreas, porque la realidad es que ya es una gama como más general. Ahí pueden encontrar de todo, pueden encontrar ciencias, pueden encontrar arte, psicología, etcétera, hasta cómics. Entonces ya la información es un poquito más variada. Y la última, que es e-biblioteca. Ahí también es un mundo de libros, o sea, encontramos 135,000 libros más. También son gratuitos y también los pueden encontrar en PDF. En el caso de México, bueno, en el caso de México lo hemos visto, uno de los que ha tenido más filtros, por ejemplo, bibliojurídicas de la UNAM. En este caso, ¿por qué? Porque ya es información que está completamente filtrada, que se cuenta con derechos de autor, que es gratuita y que obviamente también nos presenta el formato PDF. Son como de los más recomendables, aparte porque obviamente los especialistas con los que cuenta UNAM, pues cuenta con el convenio de doctorantes, de gente de posgrados y demás, que obviamente no trabajan necesariamente en el país, sino necesariamente en la UNAM. Muchos de ellos pues, son colaboradores de otras universidades mundiales. Entonces, como página y como recomendación, bueno, podrían ser los que les pudieran auxiliar en algún momento. Ahora, como habíamos platicado y como les había comentado, no siempre nosotros nos vamos a la parte o a la búsqueda de libros. La realidad es que no, muchas de las veces ya no nos vamos en la parte de libros y solamente lo que hacemos pues es buscar como ciertos espacios, como ciertos textos ya de manera más específica. Si yo voy a hablar de las fuentes de derecho, ya no me importa toda la teoría general, solamente las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que hago?
bueno, pues ya me voy más a la búsqueda de los artículos científicos. En artículos científicos, bueno, igual acá como pueden visualizar, también tenemos diferentes plataformas, obviamente que nos pueden ayudar a esas. En el caso de MET, de PubliMed, igual son plataformas gratuitas, en el caso de PubliMed sí, y encuentran todos los artículos, bueno, encuentran muchísimos artículos científicos. Ventaja que como ya son científicos, ya pasaron por todo el filtro. O sea, ya no tienen que ver de que sí será cierto o no será cierto. No, para que estén ahí, claramente ya tuvieron que agotar todo el procedimiento científico. A ver, aquí no he escuchado hoy. Denise, buenas tardes, ¿me escucha Denise? Sí, Miss, la escucho. Denise, un favorzote, ¿me puedes leer todos tus recuadritos de las diferentes plataformas de artículo científico? Sí, bueno, la primera es PubMed y plataforma gratuita de búsqueda de literatura científica y biomédica, más de 30 millones de artículos científicos. Google, buscador de literatura académica de diversas fuentes y tipos. Se puede encontrar artículos científicos, libros, tesis, etc. Library Genesis, buscador de artículos científicos, libros, revistas, etc. Permite el acceso gratuito al contenido previamente inaccesible. La otra es Science Direct, sitio web de acceso por suscripción a bases de datos de investigación. Alberga más de 12 millones de contenidos de 3.500 revistas y 34,000 libros. SciUp, buscador de trabajos de investigación y libros, permite el acceso gratuito al contenido con derechos de autor. Y la última es ResearchGate, red social europea para científicos e investigadores que comparten documentos, hacen y responden preguntas y encuentran colaboradores. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente. Como podemos darnos cuenta, encontramos de todos tipos, de todos tamaños, de todas formas y obviamente podemos encontrar algo que probablemente nos sirva, sobre todo atendiendo a que gran parte de nuestros temas son multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente pertenecen a una área de conocimiento o a una sola área de expertise. La realidad es que actualmente ya nos relacionamos con una situación de comunidad internacional, pero no solamente eso, sino que a una gran cantidad de idiomas, de información, de territorios, de tiempos, de una manera obviamente increíble. Y probablemente pues podamos encontrar algún documento de estas plataformas de artículos científicos y claramente sabremos que es información completamente válida, corroborada, comprobable y que no vamos a tener ningún problema ni en cuestión legal por la cuestión de derechos de autor, pero sobre todo que vamos a tener información válida, que es una de las cuestiones más importantes. Bueno. Ok, acá tenemos, y esto es porque ustedes van a hacer su parte de la cuestión del marco teórico. Estas son técnicas en las cuales nosotros podemos cambiar y podemos parafrasear de alguna manera, enunciando al autor, pero sin necesidad de obviamente copiar y pegar exclusivamente mi texto que yo encontré de alguien, ¿no? Son técnicas, obviamente yo les decía, pues todo esto pertenece a la parte de metodología de investigación. Yo ya no me puedo meter mucho ahí porque yo solamente tengo que darle forma al proyecto, ¿no? O sea, encaminar propiamente el proyecto. Pero sin en cambio no está de más que lo recordemos y que si nos sirve, pues obviamente lo podamos aplicar. La primera técnica radica en que se pueda cambiar la función gramatical. ¿Qué quiere decir? La forma de algunas palabras. Acá tenemos el texto original y cómo lo podemos pasar a la paráfrasis. El profesor de medicina John Watson plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. Ahora, si yo parafraseo, podría quedar así. De acuerdo con John Watson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen. ¿Qué es lo que hago? Solamente cambio la gramática propiamente de las palabras para poderle dar no otro sentido, no otro significado, pero solamente que suene de acuerdo a esas palabras cambiadas, pues obviamente diferente.
En el caso, bueno, nos habla, nos altera el orden entre la parte de describir al señor Watson. Primero nos dice que es un profesor y posteriormente nos cambia el orden y nos dice después el nombre, profesor en medicina. Y en lugar de llamarle cambios globales, los llama cambios alrededor del globo. Y posteriormente no dice influyen, dice causen. Y ya, en uno dice propagación de enfermedades y en otro que las enfermedades se propaguen. Solo se cambia la función gramatical y en automático, con esa forma tan sencilla que podemos utilizar, en automático ya estamos parafraseando y en automático pues ya no es plagio, lo cual pues nos ayuda muchísimo. Ahora tenemos este otro ejemplo que ustedes pueden visualizar, es otra de las técnicas que también consiste en el mismo cambio de función gramatical de algunas palabras. Y ustedes, bueno, vamos a darle lectura y posteriormente, bueno, me van a decir qué diferencias se encuentran. Caselis, buenas tardes, ¿me escuchan? Creo que su compañero Caselis no está, ¿verdad? Ay, caray. Sí, no está. Creo que no. A ver, ¿quién más está de derecho? Bueno, Caleb ya le pregunté. A Siri, por favor. ¿Lo leo? Sí, a los dos, tanto el original como la paráfrasis, por favor. Técnica 3. Cambiar la función gramatical de algunas palabras. Original. Los grupos minoritarios en los Estados Unidos han sido golpeados con más fuerza por la epidemia. Los afroamericanos, que constituyen el 13% de la población norteamericana, representa el 46% de los casos de SIDA diagnosticados en 1998. Paráfrasis. La epidemia del SIDA ha afectado principalmente a las minorías en los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1998, menos del 15% de la población total era de origen africano, pero casi la mitad de las personas diagnosticadas con SIDA en los Estados Unidos este año eran afroamericanos. Johnson 2000. Ok, tenemos obviamente dos publicaciones, bueno, no publicaciones, sino obviamente nos habla del texto original y nos habla del empleo de la paráfrasis. Pregunto, a ver, ¿quién tengo acá ahora de los demás? A ver. Juan, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, profesora. Buenas Claro que tardes, sí la ¿por qué escucho. no lo había escuchado el día de hoy, Juan? Por Dios. A ver. Ay, profesora, es que ya ve, cuando uno Famosísimo está enfermo Juan. no tiene ganas de hablar. No, dice que está enfermo. ¿Qué tienes, Juan? ¿Ahora qué pasó ahí? Ay, pues ya ve, profesora, cuando uno se pone a trabajar y le da la enfermedad. No me digas. Nada, no es cierto, profesora. Te digo, Juan. Bueno, ¿Qué Juan, pasa? Dígame, profesora. ¿qué diferencias encuentras tú en la cuestión del texto original que nos acaba de leer su compañera y cómo se ve la parte de la paráfrasis? ¿Qué diferencias encuentras tú? Por ejemplo, la primera que noté fue que cambió los porcentajes. En una dice 46% y en la otra 15%. Ok, ¿qué más? Sí, pues... de cómo empezó, en la original empezó en los Estados Unidos, la minoría, y en la paráfrasis terminó con, en los Estados Unidos, ese año eran afroamericanos. Claro. Como que cambió los esos. Los esos. Claro. Los datos, cambió los datos, los cambió de posición. Exactamente. Ahí está la parte, el cambio de posición que es, obviamente el orden que nosotros le damos a las palabras puede cambiarlo, no cambia el significado, porque si se dan cuenta el significado y la idea y la información es exactamente la misma, no estoy alterando información, estoy alterando nada, o sea, es tal cual la misma información que me proporciona el autor, pero aguas, porque cuando decimos, es lo que dice, pero en mis palabras, no, espérame tantito. Una cosa es que yo haga la interpretación. Si yo les digo, hagan la interpretación del texto original, es una cosa, pero el parafraseo no.
El parafraseo solamente es cambiar la estructura o cambiar la función gramatical de algunas palabras, pero nada más, para que no vaya a existir ningún tipo de problemática, porque muchas de las veces llega a pasar. Ahora, acá tenemos otro ejemplo, de hecho si lo pueden apreciar, porque tenemos varias funcionalidades que pueden ustedes percibir dependiendo el orden. Esperen. Miren. Acá tenemos el que leyó su compañera, obviamente de los grupos minoritarios. Tenemos otra técnica. La otra técnica ya no necesariamente consiste en la función gramatical de algunas palabras. Ya aquí es completamente el orden de las palabras y muchas de las veces lo que se hace es cambiar de una voz activa a una voz pasiva. Y lo que se hace es que todos estos modificadores se pueden cambiar a diferente posición, ¿sí? Vamos a darle solamente la lectura. En el caso de Angier, obviamente en 2001, informó que la malaria mata a más de 1 millón de personas anualmente. La gran mayoría de ellos, niños de la región subsahariana. Ahora, la paráfrasis. Cada año, más de 1 millón de personas muere a causa de la malaria. Y la mayoría de las víctimas son niños que viven en el África subsahariana. Angier, 2001. Ya acá lo que se hace es que se hace la modificación completa de posición y ahí ya es muy visible. De hecho, si se pueden dar cuenta, aquí inicia y aquí finaliza. Y obviamente se hace la diversa interpretación de las palabras completas. O sea, ya no solamente se modifica una, sino que se modifica el orden completo. Ahora, tenemos otra técnica más. Esta técnica consiste en que podamos utilizar estructuras de manera diferente para las definiciones como tal, ¿sí? En el caso de la primera, o sea, en el caso de la lectura original, encontramos la enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria causada por una bacteria que transmiten las garrapatas. Paréntesis, pequeños arácnidos chupasangre que se pegan a animales más grandes. La enfermedad se caracteriza usualmente por un salpullido seguido por síntomas similares a los de la gripe, que incluyen fiebre, dolor en las coyunturas y dolores de cabeza. ¿Cómo queda la paráfrasis? Porque acá ya vamos a usar la estructura de una manera diferente para hacer definición, aguas, nada más definición. La enfermedad de Lyme, una enfermedad que causa hinchazón y enrojecimiento, es ocasionada por una bacteria que transmite un pequeño arácnido conocido como garrapata. Aquí viene, acá yo no lo pongo solamente en paréntesis haciendo una, digamos que una transmisión completa. Acá ya la estructura es diferente. Espacio. Las garrapatas se pegan y chupan la sangre de los animales y los humanos, transfiriendo alguna de las bacterias de la enfermedad de Lyme a sus huéspedes y causando síntomas parecidos a los de la gripe. Y acá si nos damos cuenta, acá solamente puse un paréntesis, acá lo cambié porque di la definición de un autor. Por eso la estructura se cambia, porque al definir no solamente pongo un pequeño concepto, sino que pongo una definición con el nombre del autor. Esa es la gran diferencia. En las siguientes, cuando usamos los indicadores de atribución, pregunto antes que avancemos, ¿qué es un indicador de atribución? ¿Se acuerdan? No. No es el que, es que no sé cómo. No sé, maestra. No, Rosario. Son los que miden los cambios de la. No sé. Ok, sí, verdaderamente cuando hablamos de atribución, ¿qué es atribución? Una atribución es cuando yo me adjudico algo, ¿no? Yo lo adjunto a mi persona. A eso se refieren los indicadores de atribución. En este caso, ahí va. Esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras fincas de diferentes formas, aseguró el veterinario Mark Walters en su reciente libro Las 6 plagas modernas. ¿A quién le están adjudicando la idea? La idea se le están adjudicando a este señor veterinario Mark Walters, ¿no? Entonces ahí lo que yo voy a usar diferente es esa atribución. Ahí va.
La paráfrasis como queda, de acuerdo con Mark Waiters, como se cita en tal lugar, un veterinario que es autor del libro Las 6 plagas modernas, la enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a las fincas del país. Lo único que se hace es que la adjudicación de la persona al principio, o sea, en la original, estuvo a lo último. Y en la paráfrasis no, yo le adjudiqué, yo le atribuí desde un principio. Y con eso ya parafraseamos de la manera más sencilla que puede existir. En la siguiente técnica, lo único que hacemos es cambiar la estructura de una oración. Es una de las, no más sencillas, pero por lo menos de las que utilizamos hasta para hablar. Cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores. ¿Se acuerdan que la sesión pasada yo les puse una lista de conectores, no? Bueno, pues precisamente ahí encontramos la parte de los diferentes conectores que podemos utilizar. Entre más conectores tenemos, muchísimo más sencillo nos puede parecer explicar algo que tengamos a la vista. Primero, por ejemplo, Rosario, hazme el favor de leer tanto el original como la paráfrasis de la técnica 7, por favor. Sí, original. Aunque solo cerca de una décima parte de la población mundial vive allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando 72% de la gente infectada con VIH durante el 2000. Paráfrasis. Aproximadamente 10% de la población mundial vive en África subsahariana. Sin embargo, esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de enfermedades relacionadas con el SIDA. De hecho, en el 2000 casi 3/4 partes de la población tenía el virus del VIH. 2004. Perfecto. Acá cómo se cambia la estructura. Bueno, la estructura obviamente se hace incrementando mayor número de conectores. Si se pueden dar cuenta, en el segundo es un poquito más detallado. Agregamos, miren, aquí les voy a enseñar. Es que lo iba a rayar, pero no. Aquí tenemos un conector. Sin embargo, es un conector que nos habla de una excepción. Algo que si se pueden dar cuenta, en el primero no encontramos, ¿sí? Acá tenemos otro conector que es de consecuencia, recordarán. De hecho tampoco lo encontramos acá. Y eso si se dan cuenta, ¿qué hizo? Pues obviamente nos subió el contenido de nuestro párrafo, pero aparte de eso nos adornó más, obviamente nos dio un poquito más en la paráfrasis de un conocimiento más especializado que en el propio documento o en el propio texto original. Con que nosotros utilicemos y aprendamos a poner los conectores en su lugar, nos puede dar la situación mucho más completa de una información. Y obviamente, si se pueden dar cuenta, es hasta una estrategia de contenido. Tenemos la siguiente y la última, que es la técnica número 8. La técnica número 8 consiste en que no se cambien. Puedes cambiar lo que sea, pero la técnica 8 de parafraseo es no cambies los términos claves y no cambies los nombres propios. En eso consiste propiamente la técnica. En el texto original nos dice, en el noreste de los Estados Unidos las personas construyen sus hogares cerca de los bosques, donde las garrapatas portadoras de la enfermedad de Lyme se pegan a los ciervos. Además, en África, los cazadores traen de vuelta la carne de los animales que los científicos creen que puede transmitir el ébola, una enfermedad por lo general fatal que causa hemorragias masivas en sus víctimas. Ahí está el texto original. ¿Cómo queda la paráfrasis? Porque ya nos dimos cuenta, acá tuvimos que haber apreciado los nombres propios, o sea, ya quedaron tal cual que no los podemos omitir, y los temas o los términos claves. Siguiente, en los Estados Unidos las áreas residenciales se construyen cerca de las áreas boscosas en el noroeste. No quitamos ni bosques, no quitamos ni hogares y no quitamos el lugar, o sea, Estados Unidos. Pero sí agregamos cosas, ¿no? O cambiamos nombres. En lugar de ponerle bosques, le puse áreas boscosas, por ejemplo. Estas áreas son también los hogares de las garrapatas que portan la enfermedad de Lyme. Obviamente el nombre de la enfermedad era un texto clave, o un término clave, no lo cambié. Además, ahí agregué como la parte de un conector. Además, de acuerdo con los científicos, los cazadores en África, ahí tenemos otra cuestión clave, matan animales que pueden ser portadoras del virus tenemos palabra clave, ébola. Y ya, entre paréntesis, nada más hago como una mini definición por si alguien no recordaba que era el ébola.
¿O qué causaba el ébola? Bueno, sabemos que es un virus generalmente fatal que causa hemorragias masivas. Párenle de contar. ¿Qué nos dimos cuenta ahí? Que yo pude parafrasear solo agregando una cosa, cambiando una palabra, pero obviamente que no hice o que no moví ni los nombres propios ni las palabras clave. Y esas podrían ser algunas de las estrategias que les puedo recomendar para que se les pueda hacer un poco más sencillo, tanto buscar su información, armar su marco teórico, guardar su información y poder parafrasear. Y con eso, pues obviamente podríamos tener ya la facilidad de poderlo estructurar de esa manera. Bueno. Si se dieron cuenta, ya no nos dio tiempo de ver todo lo demás. Bueno, no todo, o sea, nada más yo quería llegar a la parte de conclusión, pero no hay ningún problema, estamos en tiempo y en forma. La siguiente clase ya vamos a hablar de conclusión, de referencias, de notas aclaratorias y vamos a iniciar con la parte del modelo, de los modelos de citación. Ahorita entonces, ¿en qué va a consistir su tarea? Su tarea solamente va a ser elaborar sus instrumentos de registro, las fichas de investigación y obviamente estructurar su marco teórico de 30 páginas. Eso es lo que se les va a quedar. ¿Cuáles van a ser las fechas de entrega? Para la siguiente semana van a estar sus instrumentos de registro, ¿sale? Para el siguiente viernes. El siguiente, no mentira, no sería el siguiente viernes, ahorita les doy la fecha exacta. Para que obviamente lo acomodemos a que tengan las fechas o el tiempo necesario. Denme un segundo y ahorita les digo los tiempos. El día 19 tenemos todavía, tienen su examen, ¿sí? Entonces el día 19 no hacemos nada. Y el día 19 sí verdaderamente tiene que quedar sus instrumentos de registro. Con esa actividad nosotros estaríamos cerrando nuestro segundo parcial, ¿sí? Ahora, nuestro tercer y último parcial lo estaríamos iniciando el 26. El 26 todavía tenemos clase. Ustedes me dan la indicación. Que el marco teórico se quede para el 26, o sea, que tengan 2 semanas, para el 26, que obviamente vamos a estar ya de vacaciones, o nuestra última sesión para irnos de vacaciones, o en su defecto que quede para el 2. De todos modos, si se llega a quedar para el 2, va a ser prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de todos modos, de acuerdo a lo que terminemos de ver el 26, eso también se les va a acumular para el 2. Entonces, ustedes díganme qué opinan. ¿Quieren marco teórico? El de los instrumentos no lo puedo mover, el de instrumentos se queda para el 19 porque todavía es parte de su evaluación del segundo, pero el marco teórico sí lo podemos mover. Ustedes me indican que quede para el 26 o que quede para el 2. Para el 26, ya en corto. Ya en corto, ya, ¿cómo va? Sí. Entonces, quedaría... Sí, profe, el 26. 26, ok. Entonces, marco teórico quedaría para el 26, obviamente el 26 de marzo, y que tenemos nuestra última, bueno, no nuestra última, digamos que nuestra sesión previa a las vacaciones. El 2, obviamente ustedes van a estar de vacaciones, técnicamente hablando, porque regresan creo que el 5, algo así. Entonces, su carga de lo que dejemos el 26 probablemente queda para el 2, aunque no lo platiquemos el 2 porque vamos a estar bien gracias de vacaciones, pero lo platicaríamos para el 9, para que igual más o menos vayamos en el mismo orden de ideas, ¿cómo ven? ¿Quedamos así entonces? Sí. Ahora, les voy a decir una cosa, voy a checar si el mismo viernes me da tiempo, como lo hice el primer parcial, entregarles calificación en segunda hora, se las entrego. Pero si no me da tiempo, porque obviamente ahorita sí son revisiones un poquito más complejas por su material, si no me llega a dar tiempo, el día del examen no los veo a la segunda hora para que me pueda dedicar a eso, las 2 horas completas, y yo les estaría entregando calificaciones. Como no se las puedo dar hasta la siguiente semana porque solamente tengo 4 o 5 días de entrega, se las estaría haciendo llegar, por un lado con su compañera Iliana,
En el caso de relaciones internacionales, yo creo que el día sabadito, si es que más o menos se da. O en su defecto también, en el caso de derecho, se los estaría haciendo llegar con Caleb. Serían como las dos viabilidades. Se los aviso. Una para que estén pendientes con sus compañeros y otra para que, pues sí, ya les voy avisando que probablemente el viernes no les pueda dar calificaciones. ¿Sale? Para que no haya problema. ¿Hasta acá tenemos dudas, preguntas, alguna situación? ¿No? No, No, todo maestra. como Laura. No, profe. Ok. Ya en el caso de instrumentos lo van a encontrar en su semana esta, o sea que sería semana 8. Déjenme ver, les aviso con Iliana y con Caleb dónde van a encontrar tanto el de marco teórico, tengan por seguro que igual y lo encuentran en la semana. Es más, yo creo que la semana 9 la vamos a hacer la semana 11, porque la realidad sí fue omisión mía. Me equivoqué y les cargué el examen en la semana 10. Entonces, semana 9 la vamos a tomar nosotros como si fuera semana 11. ¿Sale? ¿Sí? Que no hay manera como de cambiar el orden. Y ahí van a encontrar cargados sus dos trabajos. Es más, les voy a poner de título marco teórico para que no haya falla. Les voy a poner marco teórico a su semana 9, que está antes del examen, y ahí van a encontrar instrumentos de registro y marco teórico. ¿Va? El que cae otorga, ni modos. Espérenme, déjame buscar su lista para que ya se puedan retirar. Así es. Y Dios mío. Galeano, Altieri, Héctor Fernando. Presente. Presente, ok. Hernández Olivera Caleb. Presente. Jacome Caselis Eduardo Sebastián. Presente. Palma Cintora Tsiri. Presente. Pérez Peláez Eduardo. Presente. Y Urbina Leiva Junior Roberto. Presente. Perfecto. Ok. Y la siguiente. Alducín Ojeda Diana. Presente. Álvarez Zamora Belén. Presente. Ok. Calderón Macías Marlon. Presente. Castillo Ortega Antonio. Antonio no está, ¿verdad? Hernández Juárez Iliana. Marcial Díaz María de los Ángeles. Presente. Martínez Sánchez Juan. Presente. Ok. Sánchez Silva Paulina Angelina. Presente. Paula Angelina. Y Varela Toxtla Itzel. Problema familiar y no pudo asistir a clases hoy. Va a mandar justificantes. Perfecto. Vélez Hernández Denise. Presente. Ok. Acosta Rosas Marifer. Presente. Ok. Serún Berteu Mariana. Presente. Ok. María del Rosario Solís Guzmán. Aquí estoy, maestra, presente. Perfecto. María Teresa Méndez López. Tere sí estaba, ¿no? Sí, hasta le mandó creo que mensaje, ¿no? Ya dijo Ahí está. presente. Sí, ya lo vi. Y Jiménez Vélez Ana Paulina. No está. Jiménez Vélez. Tengo que andarlos buscando así como que todos preocupen. Perfecto. Bueno, aperturen sus cámaras, muchachos, para que les pueda tomar su evidencia y ya se puedan retirar a su siguiente clase. A ver, espero. ¿Quién me falta? Me falta Junior y me falta Tere. Yo creo que Junior ya ni está. No, sí contestó, ¿verdad? Junior, ¿serías tan amable de encender tu cámara? Igual que Tere, por favor. Sí. Gracias. Permítame, abogada.
Acá estamos. Ya, aquí estamos. Faltan 15 minutos, digo, 13 minutos, no hay bronca. Ok. Tere dice que no sirve su cámara. Bueno, ahí va. Perfecto, muchachos. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, nos estamos escuchando la siguiente semana. Cuídense, que tengan bonito fin. Igualmente. Gracias, maestra. Bye. 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 A mimir. No será cierto. No, todavía tenemos clases. Lástima.